adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia. En Hoy en la Historia tenemos que referirnos a un hecho extraordinario que cambió por completo la historia de Grecia y la historia del mundo. Grecia estaba dividida en ciudades-estado que algunas veces se unieron para detener la invasión extranjera, como ocurrió en las guerras contra los medos y los persas, que se llaman generalmente guerras médicas. A veces se unieron eficientemente, en otras ocasiones la ayuda entre esas ciudades llegó tardíamente, pero en fin, ahí se prestaron ayuda contra el invasor extranjero, pero también combatían entre ellas. Las ciudades más importantes, desde luego, Atenas, Esparta y Tebas, eran los tres sitios neurálgicos de Grecia, desde donde se definía el futuro de Grecia en todos sus aspectos. No hay que olvidar que Grecia fue la cuna de toda la cultura occidental. De allá viene todo. Viene la política, viene la filosofía, viene el arte, viene la arquitectura, vienen el teatro, desde luego, con la tragedia griega. Todo lo que vale la pena en la cultura universal tiene la semilla, las matemáticas, la semilla en Grecia. Pues bien, esa era la situación hasta que irrumpe en el panorama una nueva ciudad, un nuevo territorio griego que quiere competir con Atenas y con Esparta y con Tebas. Y no solo competir, sino someterlos. Macedonia. Era rey de Macedonia Filipo. Y Filipo resolvió que iba a combatir a quienes se le oponían para que estableciera su preeminencia en las ciudades griegas, porque él tenía el sueño de convertir a Grecia en el punto de partida para una gran invasión al oriente y para llevar la cultura grecia hacia el oriente y para cambiar el orden de las cosas, de invadidos a invasores, de conquistados a conquistadores. Pero Filipo tenía que vencer primero la resistencia de las ciudades griegas. Y eso se convirtió en una guerra, y esa guerra se definiría en una batalla. Y la batalla fue la de Queronea en el año 338 a.C. Las ciudades griegas se organizaron de la manera como se podían organizar para defenderse de las huestes de Filipo, que tenía un arma que no era suficientemente conocida, que era la gran caballería del ejército macedónico, que estaba comandada por un jovencito de 17 años que se llamaba Alejandro. La historia lo conocería más tarde como Alejandro Magno. Pues empieza la batalla y Filipo la desarrolla de tal manera que se parte la defensa de las ciudades-estado y penetra la caballería por toda la mitad de las huestes enemigas de Filipo, comandadas precisamente por Alejandro. Y ahí viene la derrota final, porque separadas las tropas por esa brecha que se hace en la parte central del ejército, las dos partes que eran las alas del ejército quedaron a merced del ejército macedónico. Resultado final, una derrota total de las ciudades-estado, de Atenas, de Tebas, la preeminencia de Filipo, la preeminencia de Macedonia, que se expresaría a veces brutalmente. Cuando a Alejandro le hicieron alguna oposición, Filipo moriría poco tiempo después asesinado. Sobre ese asesinato, la historia nunca ha dado su veredicto final. Hay muchos que dicen que hay que buscar el asesino en su propio hijo Alejandro, pero nunca se pudo llegar a una conclusión definitiva sobre la muerte de Filipo.
Lo cierto es que Alejandro, ya dueño de Macedonia y preparando sus grandes expediciones sobre Asia, tuvo algún brote de desobediencia de una ciudad griega y lo manejó con tanta violencia como para indicar: esto es lo que pasa al que intente rebelarse contra la preeminencia, el valor fundamental de los ejércitos macedónicos en Grecia. De manera que en un día como hoy, en el año 338 a.C., en Queronea se decidió la suerte, la conformación política de Grecia por mucho tiempo, y se le abrió espacio a un monstruo de la milicia, a un monstruo de la política, a un monstruo de la diplomacia, un hombre que en cortísimos años se haría prácticamente dueño del mundo conocido, Alejandro Magno. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 59 minutos.